su voz. Cuando Él levanta su voz. En aquel día oiremos la trompeta sonar al anunciar su gloriosa venida. En aquel día del Señor se aparecerán los cielos y con gloria y poder veremos al Rey. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y en un abrir y cerrar de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán. En un abrir y cerrar de ojos cambiaré. En el día del Señor, esa trompeta sonar al anunciar su gloriosa venida. En aquel día del Señor se aparecerán los cielos y en gloria y poder lo veremos al Rey. Vamos todos juntos, díganlo. Y los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y en un abrir y cerrar de ojos cambiaré. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y en un abrir y cerrar de ojos cambiaré. Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven.
Bueno, hermanos amados, a Dios sea la gloria, sea el honor. ¿Cómo no adorarle al que es digno de poder hacerlo? Hermanos, hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Si usted fuera tan amable, busquen su Biblia y como siempre les digo, solicite un cuadernillo o una con su lapicera para tomar notas, porque va a ser muy importante que lo haga. Es un capítulo corto, no es muy amplio, y vamos a tratar de que usted reciba verdaderamente esta prédica y esta enseñanza. Bien. El tema que hoy vamos a compartir son los 7 ángeles y las 7 plagas. Percibo en el ambiente de la iglesia global comentarios como que la iglesia ya no estará en los momentos que ocurra este capítulo 15. Es indudable que se pueda pensar así, pero vamos a estar viendo de que es muy necesario que sepamos, porque hay una promesa de parte de Dios ahí en el capítulo 1, en el versículo 3 del libro de Apocalipsis, que el que lee, escucha y guarda las profecías de este libro es bienaventurado, es dichoso, y porque el tiempo incierto está muy cerca. El escenario de este capítulo 15 es el segundo evento de Dios, el gran juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Y uno de los temas es que en este capítulo vamos a ver las 7 últimas intervenciones de Dios de los 21. Acuérdese, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello, en el capítulo 8, cuando abrimos el séptimo sello, se desatan las 7 trompetas del gran juicio de Dios, que es el segundo evento en el cual Dios interviene en la humanidad. Indudablemente aquí los verdaderos creyentes, a los que vencieron, es una particularidad que hay allí que hacerlo muy relevante. En el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, cuando hay exhortaciones, llamados al arrepentimiento, según cada uno de los motivos que existían allí,
siempre al final, en todos los mensajes a estas 7 congregaciones, dice al que venciere. No dice a los que vencieres, sino que acá es un tema muy individual. Acá es un tema de varón o de mujer. Acá es un tema muy individual, al que venciere. Nosotros como padres, como los líderes de casas de restauración, nos toca hacer que, como dice, llevar a muchos a que sean vencedores. Decirles que el llamado de Dios es al que venciere y llevarlos a ello. Que la misericordia de Dios les alcance, que el entendimiento y la sabiduría pues se abra. Estamos viviendo un contexto, como ya veremos en el capítulo 16 más adelante, que Babilonia, que es un sistema que hoy está en el mundo, incrustada también lamentablemente en la iglesia global, está trayendo mucha confusión. Y esto lamentablemente escuchan muchos creyentes. Y veremos que este sistema también será juzgado en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, cuando ya se desata copa por copa sobre la humanidad. Como hemos estado viendo en el capítulo 8, en que se desatan estas 7 trompetas, las 4 primeras trompetas afectaron a la naturaleza con repercusiones de mortandad. Luego aparece un águila que dice en alta voz: ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra por las 3 trompetas que los ángeles tocarán. La 5ª trompeta, y usted me dirá, ¿quiénes estarán en ese evento? Los que no fueron tomados por el Señor, los que no fueron arrebatados por el Señor, los que no se pusieron al frente del espejo al llamado que Jesús hacía a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Ese es el mensaje que hoy debemos estar confrontando a los creyentes de hoy, a fin de que al que venciere. Indudablemente hay una recompensa, y esa recompensa es estar en el libro de la vida. Cada uno de nosotros debemos mirarnos en ese espejo. Lo compartimos entre parte de enero, febrero y parte de marzo. Vuelva usted a ver esos videos. Este es el evangelio del reino que se debe compartir en el mundo, a fin de que las naciones tengan testimonio de ello. Es decir, tengan testimonio y que no puedan decir: no lo sabía, o el líder no me lo proclamó, no me lo predicó, no me lo enseñó. Porque muchos le dirán: Señor, Señor,
¿Acaso no profetizamos? ¿Acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos sanidades? El Señor termina con esa frase, echándoles de Él, y con una palabra no muy frecuente en Él, los rechazan. Esa es una parte que se va a tener que evaluar mucho en estos días. ¿Qué mensaje hoy está recibiendo el creyente? La quinta trompeta desató el primer ay, donde demonios atormentaron a las personas, van a atormentar a las personas de ese tiempo. O sea, terminada la gran tribulación, empieza el gran juicio de Dios, se desatan las 7 trompetas. Y en esta quinta trompeta, como decimos, serán atormentadas aquellas varones, mujeres, familias, cristianos, que no tengan el sello de Dios. Por 5 meses serán atormentados. Y hay algo bien sorprendente. Dice que buscarán la muerte y no la van a poder hallar. Es un caso bien impresionante. Me impresiona a mí esa situación que vivirán muchas personas, cristianos, en ese tiempo. La sexta trompeta habla en que se desata el segundo ay, donde 300 son desatados 200 millones de demonios que van a dar muerte a la tercera parte de la humanidad, personas, varones y mujeres, a través de 3 plagas: fuego, humo y azufre. Y mire usted ahí en Apocalipsis 9:20, a pesar, dice, que el resto de la humanidad, al ver el gran juicio de Dios, de estar viendo las 6 trompetas tocadas con todo ese impacto global, dice que a pesar de ver ello, no se van a arrepentir. ¿Se imagina usted el grado y la situación espiritual de la humanidad en ese momento? De estar viendo ante sus ojos cómo Dios desata un juicio sobre la humanidad y no arrepentirse. Es impresionante esos momentos. Bien, entonces a partir de ahora vamos a ver la séptima trompeta, vamos a ver a los 7 ángeles, vamos a ver la ira de Dios. Abra entonces usted el libro de Apocalipsis en el capítulo 15. A veces, hermano amado, tantas películas se hacen, las personas ven tantas películas que a veces piensan que el libro de Apocalipsis es una película. Pero así como hay películas de la vida real, el libro de Apocalipsis es una película futura a muy corto plazo, real. Apocalipsis 15 del 1 al 4. Fue muy importante, espero, confiando en el Señor y en la búsqueda que siempre hacemos
de las cosas de Dios, de su palabra, es que les anticipé la importancia que usted viera un video que les dejé sobre la fiesta de tabernáculos, donde se hablaba del primer y segundo templo. Si usted lo vio, esta parte lo va a entender, porque en realidad, hermano amado, cuando se escuchan a los famosos predicadores, respetables, como les digo, se van por otro lugar, porque no se entendió el primer templo ni el segundo templo, ni las ceremonias que se hacían allí. Por eso hoy vamos a abrir, ¿no?, para los oyentes. Dice: después vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las últimas 7 plagas, pues en ellas la ira de Dios se ha consumado. Antes del milenio. Y vi, aquí viene, como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué será esto? Mira. Por eso la importancia de saber la ceremonia del primer templo. Espero usted haya escuchado, hermano amado, porque no quiero que se complique. Si no lo escuchó, se va a complicar. Espero que no ingrese por acá y se vaya por allá. Y los que habían vencido a la bestia salvaje y a su imagen y al número de su nombre, estaban de pie sobre el mar de vidrio, nuevamente, y tenían las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es el cántico del Cordero? Que decían: grandes y maravillosas son tus obras, oh Yahweh Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las edades, oh Rey de gloria. En otra versión: ¿quién no te reverenciará, oh Yahweh, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo y justo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues ha sido manifestada tus obras justas. En el versículo 2 estamos viendo que el apóstol Juan estaba viendo un mar de vidrio con fuego. ¡Wow! Es una cosa... ¿Qué es esto que hay aquí? Dice que Juan veía un agua aquietada. Por eso veía un mar de vidrio. En el tiempo de Juan, siempre debemos pensar como Juan pensaba, no como piensa Red Wine. Hay muchos Red Wine que piensan de otra manera. Porque en una ocasión yo les dije que la palabra del testimonio es la ley, los profetas y el evangelio del reino. Y cada uno de ellos tiene su representante: Moisés, Elías y Jesucristo. No podemos descartar la ley y no podemos descartar a los profetas, o no podemos tampoco tomar algún versiculito de la ley o alguno de los profetas para tener mi mensaje del reino. La palabra del testimonio son los 3.
Y eso ya lo hemos explicado el por qué. En ese tiempo, Juan tenía el concepto de mar diferente a lo que hoy nosotros podemos tener. Por ejemplo, al lago de Galilea, ellos le decían el mar de Galilea. Y usted sabe que es un lago, es una agua que está aquietada, pero era el mar. ¿Qué es esto del mar del vidrio, ¿no?, mezclado con fuego? Vamos a Éxodo, ahí vamos a encontrar respuesta. Éxodo 30, versículos del 17 al 21. ¿Se da usted cuenta la necesidad de conocer la ley? Éxodo 30, 17 al 21. Habló Yahweh a Moisés y le dijo: harás un lavatorio de bronce para lavarse, con su base de bronce, ¿no? Y lo pondrás entre el tabernáculo temporal y el altar. Este altar no tiene que ver con el arca del pacto. Este altar tiene que ver con el altar de incienso, donde el sumo sacerdote ofrecía las ofrendas de incienso. ¿Se da cuenta usted la importancia de saber las ceremonias del primer templo para poder entender Apocalipsis 15? Y en él y en él pondrás en el agua, o sea, en el lavatorio de bronce. Este lavatorio de bronce estaba, para que usted entienda, entre el tabernáculo temporal, que viene a ser también el tabernáculo del testimonio, lo mismo, ya lo explicaremos un poquito más adelante, donde sí se encontraba el arca del pacto. Ahí se encontraba el arca del pacto con esos tres elementos, ¿no? Estaba los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba unas hojas. Entonces, entre este tabernáculo temporal donde estaba el arca del pacto, entre el altar del incienso, era un altar donde se ofrecía 2 veces al día, mañana y tarde, ofrendas a Dios. Eran ofrendas de incienso, continuo, todos los días. Y en el centro, ahí debería ponerse un lavatorio de bronce, ¿no?, para lavarse. Y la base tenía que ser de bronce y se debía poner agua. ¿Por qué? En el versículo 19 nos dice: y Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies en él. Cuando ellos entren en el tabernáculo temporal, fue temporal porque acuérdese usted, en los tiempos de Moisés, iban caminando, iban dando por 40 años, dieron la vuelta en el desierto, pero ese tabernáculo era temporal. En algún momento estuvo en un lugar, en otro momento en otro lugar. Pero en el primer templo, ya una vez que Salomón construyó el primer templo, acuérdese usted, ahí sí ya el tabernáculo se le llamó tabernáculo del testimonio, porque ya fue un lugar fijo hasta ese tiempo. Porque usted sabe que después fue destruido por el imperio babilónico. 20.
Cuando ellos entren en el tabernáculo temporal, se lavarán con agua para que no mueran. Asimismo, cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar incienso en ofrenda a Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será un estatuto permanente tanto para él como para su descendencia a través de sus generaciones. Nosotros somos parte de esa generación, pero indudablemente esto es una figura de lo que vio Moisés. Dios siempre tuvo la intervención de que el hombre en la tierra hiciera algo de lo que había en el cielo. Ok, hasta aquí. ¿Y por qué ese mar de vidrio mezclado con fuego? El fuego siempre ha representado la presencia de Dios. El fuego siempre ha representado ¿cómo le podría decir? Algo que Dios tiene que tratar para consumir. Por eso, tanto Aarón como sus hijos tenían que ingresar a este lavadero de bronce. ¿Para qué? Para ser santificados. Tanto sus manos como sus pies. Ellos no podían ingresar diariamente, escuche bien, diariamente para ofrecer en el altar ofrenda de incienso, y tampoco podían ingresar una vez al año, porque era una vez al año que ingresaban al arca, perdón, que ingresaban al tabernáculo temporal donde estaba el arca del pacto. Porque una vez al año, el sumo sacerdote, que en ese momento era Aarón, ofrecía expiación por el pueblo. Y cuando ofrecía expiación por el pueblo, es decir, buscar que Dios perdone los pecados tanto del sumo sacerdote como del pueblo, él ingresaba una vez al año, previos sacrificios de 2 corderos, ¿no? Y toda la celebración. Y mire, acá hay algo importante. Solo en esta ocasión de una vez al año, Aarón se vestía todo de blanco, con cintos dorados, porque era una vez al año, y él llevaba la sangre muy cerca al arca del pacto en el tabernáculo temporal, y ahí pasaba un tiempo buscando, escuche bien, buscando que Dios perdone los pecados del pueblo. Y el pueblo se mantenía en expectativa. Acá podían ocurrir 2 cosas. Una primera cosa es que Dios perdonaba los pecados del pueblo. Salía el sacerdote y anunciaba que Dios había perdonado los pecados, y había toque de trompeta. Segunda cosa, podía ocurrir que el sumo sacerdote moría allí, junto al arca del pacto, y al ver que no salía, el pueblo entendía que Dios no había perdonado los pecados, no había toque de trompeta, y venía
un juicio de Dios. Esos serán los dos momentos. También en este pasaje vemos, dice, y los que habían vencido a la bestia salvaje y a su imagen y al número de su nombre, aquí viene, o sea, los que habían sido en ese periodo de la gran tribulación, los que habían, dice, vencido a la bestia salvaje, a su imagen y al número de su nombre. Hermano amado, dice que ellos estaban de pie sobre el mar de vidrio y tenían las arpas de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Recuerde usted que el mar de vidrio era un proceso de santificación en el primer templo. Era un proceso de santificación. Y dice que en este pasaje, en el versículo 2, que los que habían vencido a la bestia salvaje, a su imagen y al número de su nombre, estaban allí, de pie, delante del trono de Dios, y tenían las arpas de Dios, es decir, era gente de adoración. Son los adoradores. Hermano amado, todo lo que hoy los verdaderos creyentes, escuche bien, que estamos comenzando a experimentar circunstancias globales de diferentes aspectos: salud, economía, social, autoridades de gobierno, personales, lo que uno puede estar pasando. Hermano amado, no es nada, escuche bien, no es nada de lo que va a ocurrir en esos 7 años, que está muy cerca. Los 3 años y medio, el mundo va a saber quién es este anticristo. Para muchos y para muchos cristianos, lamentablemente, no podrán vencerlo, ni a su imagen, ni el número de su nombre. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados para ello. No se les preparó, no se les dijo lo que venía, no se les dijo los tiempos que están por venir, cómo deben hacer hoy. Entonces, mire usted, hemos visto en el capítulo 14 que no se podrá comprar y no se podrá vender. Tanta va a ser la tribulación de esos días que a veces, escuche bien, que a veces por causa familiar, ¿no?, alguien va a tomar el liderazgo y va a ceder. Y después seguramente pedirá perdón. ¿Sabe qué, amado hermano? Ese no es un vencedor. Aquel que está caminando a ser vencedor tiene que mantenerse firme. Si estamos entendiendo los tiempos
si estamos entendiendo el libro de Apocalipsis, si estamos entendiendo el evangelio del reino que debemos predicar al mundo para testimonio de toda familia, de toda persona, si estamos entendiendo con la sabiduría de Dios verdaderamente, podemos hacer, como dice una de las promesas que hemos leído, que podemos hacer que muchos sean vencedores. Podemos hacer siempre y cuando haya disposición, inclusive dentro de nuestro seno familiar. Inclusive dentro de nuestro seno familiar. ¿Que nos tocará vivir esos momentos? Sí. Pero ahí veremos cómo hemos sido sometidos. Realmente nos hemos sometido a Dios. Porque dice, someteos a Dios y resistiremos al diablo y él huirá de nosotros. Quiero decirte, amado hermano, por muchos años, y esto lo digo con todo respeto a los famosos respetables también, por muchos años, y tuvo su momento de ungir tal cosa, de derramar vino, sal en circunstancias y momentos, realizar actos proféticos, pero para esta última generación, la mejor guerra espiritual, escuche bien, hermano amado, la mejor guerra espiritual es someterse a Dios. Someterse a Dios. Es decir, obedecer a Dios. Que Dios está hablando en estos días, no lo que habló hace un año. ¿Qué está hablando hoy? 2022. ¿Qué nos está diciendo hoy? Ese sometimiento a Dios, someter nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro caminar, nuestras manos, nuestros pies. Estamos hablando de que aquellos que vencieron a la bestia salvaje, a su imagen, al número de su nombre, dice, estaban de pie sobre ese mar de vidrio y tenían las arpas de Dios. Los verdaderos creyentes, vencedores, estarán delante del trono con las manos limpias y con los pies limpios, con toda la santificación necesaria para decir santo, 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 y adorarle a aquel que es digno. En Juan 13 hemos visto que ahí ocurre un lavamiento de los pies que no fue entendido por Pedro. Jesús le lavó los pies, pero él no lo entendió. Pero Jesús le dijo que después lo entendería. Indudablemente, nosotros podemos ser limpios por la palabra de Dios. Él nos limpia. Podemos entenderlo con toda sabiduría del Espíritu Santo verdaderamente. Podemos hacer que nuestra vida esté limpia. Pero hay algo más importante.
En el versículo 2 de este capítulo 15 dice que aquellos que estaban sobre el mar de vidrio estaban de pie, sus pies. Sus pies eran la garantía de su santificación. ¿Y por qué es importante los pies? Ya hemos dicho también la importancia de los pies. Nosotros podemos ser limpios por la palabra, pero nuestros pies nos va a llevar por una ruta, por otra ruta, por la ruta correcta. Y llevamos nuestra santificación, pero se va a deteriorar si es que nuestros pies no tienen algo. Y dijimos nosotros en Efesios 6:15, dice, calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Ahí está. Si yo estoy limpio de la palabra, mis pies tienen que estar caminando por el Evangelio de la paz. ¿Y cuál es el Evangelio de la paz? Conocemos el Evangelio del reino. Conocemos el Evangelio de salvación. Pero el Evangelio del reino que se tiene que predicar a todo el mundo para testimonio de las naciones, es lo que Jesús dijo en Mateo 24, que está en relación con el libro de Apocalipsis. El mundo tiene que saber que se viene sobre la humanidad una gran tribulación y el gran juicio de Dios. Ante esa situación, el mundo tiene que reflexionar, pero si no se le predica eso, solo se le predica Dios es amor. Según dice, si se les profetiza, te vas a tener un avivamiento, ya no vas a ser pobre, te va a venir la felicidad. Viene de Dios Israel. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que recibir. Jesús es determinante. Y dirá en su momento, muchos me dirán, señores, Señor, Señor. En tu nombre esto y esto lo hicimos. Pero Él les dirá, fuera. ¿Por qué? Porque no se calzó los pies con la voluntad del Evangelio de paz para estos días. El mundo, las naciones, cuando digo mundo y naciones, estoy hablando de personas, estoy hablando de varones, estoy hablando de mujeres, estoy hablando de familias, tienen que conocer que Jesús es Cordero, pero que también es León y que se viene sobre la humanidad un castigo a la maldad, un castigo al sistema egipcio, un castigo al sistema babilónico. Porque Dios ya ha pasado por mucho tiempo, años tras años, buscando que realmente la humanidad se vuelva a Dios. Y como todo tiene su momento, así como en los tiempos de Noé, que pasó miles y miles de años y tuvo su momento, Dios aplicó un juicio. Estamos como en los tiempos de Noé. Calcemos nuestros pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. No seamos románticos del Evangelio. Dios te ama, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer el otro. Cuando trates a un hermano, tienes que decirle, mira, hay un llamado. Se viene sobre la humanidad dos grandes eventos. Y te refresco, dile, a la luz de los 7 mensajes a las congregaciones que están en el libro de Apocalipsis.
que las revise y se vea en el espejo de qué tiene que cambiar, transformarse, de qué está siendo influenciado. Porque allí, en cada mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, el llamado es personal. Dios no llama a iglesias, ni a asociaciones, ni a redes, ni a naciones. Dios está llamando persona por persona. Revisen capítulo 2 y 3, cuando termina el mensaje de exhortación, llamado al arrepentimiento. Dice, al que venciere. Personal es el llamado. No es colectivo, es personal. Quiere decir que algunos entenderán. En el versículo 3 en este pasaje dice, aquí está lo que le tenía hace un ratito reservado para mi esposa, que le gusta esta, lo vamos a cantar un ratito. Dice en el versículo 3, había el cántico de Moisés. El cántico de Moisés usted lo puede ver, tome nota, en el capítulo 15 del versículo 1 al 18. Ahí está el cántico de Moisés. Pero ¿cuál es el cántico del Cordero? Mire, vamos a entonarlo en una alabanza. ¿Está bien? Se lo voy a compartir. Y prepárese, porque este es el cántico. ¿De quién? Vamos a... Es muy importante que usted tenga, ¿no? Recuerde que los que habían sido tomados por el Señor, los que estaban delante de su trono, los que estaban, dice, allí en el mar de vidrio, ¿no? Los pies de estos verdaderos creyentes, vencedores, ¿no? Que habían salido de la gran tribulación, estaban ahí con sus arpas, listos para cantar este cántico. Hermano amado, cantaremos ese cántico en su momento, verdaderamente. Pero hoy tenemos una previa. Prepárese, porque este cántico es lo que los verdaderos creyentes cantarán después de que son tomados por el Señor. Nos presentamos delante del trono con nuestras arpas, adoradores. Vamos ahí. Se las voy a compartir. Alégrese usted. Se va a gozar. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh Señor, yo glorificaré tu nombre. Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén.
los cielos y la tierra, de las aguas, aleluya, amén. Oh Señor, y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán. y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Hermano amado, espero que se haya gozado, porque es el futuro de los verdaderos creyentes. En el versículo 4 también, y en el canto que hemos hecho, dice: todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Indudablemente este versículo aún no se ha cumplido. Este es un versículo que ocurrirá en el milenio, cuando el Rey de Reyes, Jesucristo, gobierne toda la tierra con sus escogidos. Hace poco escuché el comentario de un pastor, Red White, que decía: hace algunos pocos años, y esto con mucho respeto a cada ciudadano de Guatemala, decía que en Guatemala a él le dijeron en ese momento que fue que el 80% de los habitantes eran creyentes. Pero también muchos líderes internos en Guatemala, como sobre todo externos, comentaban que escuche bien, que ese 80% de creyentes eran de boca y no de hechos. Entonces, va a llegar, sí, un momento en que muchas naciones vendrán y adorarán en su presencia, física sobre todo, porque esto ocurrirá en el gran milenio. Bien, vamos ya terminando con Apocalipsis 15. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Después de estas cosas miré, y el templo del tabernáculo del testimonio, es decir, tabernáculo del testimonio donde estaba el arca del pacto. El templo, aquel espacio, ya no era un espacio físico, era un espacio celestial, ¿no? Porque mire, dice:
y el templo del tabernáculo del testimonio que está en el cielo fue abierto. El templo ahí es un espacio espiritual, no un espacio físico. Y dice y del templo salieron 7 ángeles, vestidos de lino fino. ¿Se acuerda cuando le dije que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año de lino fino con cintos dorados en su cintura, ¿no? ¿Y qué es por qué se presentaba? Por expiación, y el pueblo esperaba. En este caso, lo único que puede esperar la humanidad de ese tiempo ya no es perdón de Dios, porque ya Dios se tomó cientos de años para ello. Ahora solamente se espera la ira de Dios. Ya no hay toque de trompeta, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Ya no. Sigamos. Y del templo salieron los 7 ángeles, vestidos de lino, limpio, resplandeciente, y ceñidos con cintos de oro por su pecho, los cuales tenían las 7 plagas. Y una de las 4 criaturas vivientes, acuérdense quienes comentábamos con entendimiento quiénes son las 4 criaturas vivientes. Estos representaban a las tribus de Israel que ya estaban en la presencia delante del trono de Dios de los tiempos del Antiguo Testamento y del tiempo del Nuevo Testamento. Ok. ¿Dónde me quedé? 7, versículo 7. Y una de las 4 criaturas vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Miren lo que viene acá, que vive por siempre y para siempre. Que vive por siempre y para siempre. ¿Y por qué no dice y el que vendrá? Porque ya está. En el momento de este pasaje, Jesucristo ya está en la tierra. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermano amado, creo que este capítulo está muy claro. Nos da como un resumen de lo que detalle por detalle vamos a estar viendo en el capítulo 16, donde sí vamos a ver copa por copa de la ira de Dios. Y les voy dando un adelanto. La Biblia tiene patrones bíblicos y vamos a ver dentro de las copas de la ira de Dios patrones bíblicos, plagas que en el tiempo de Moisés se desataron y que nuevamente en estas 7 copas de la ira de Dios, casi la gran mayoría de esas plagas nuevamente se van a activar en el juicio de Dios sobre la humanidad de ese momento.
Es indudable que, hermano amado, todo varón, toda mujer, cuando verdaderamente se vuelve a Dios, digo verdaderamente, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que están lavando sus manos, aquellos que están lavando sus pies, que tienen muy claro cuál es el evangelio del reino a compartir en esta última generación. Tienen promesa. Nuestro caminar no es un caminar a ciegas, es un caminar con propósito. En Juan 6, 37 al 40, aquí el Señor Jesús da una promesa para todo aquel que verdaderamente se vuelve a Dios para hacer su voluntad. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí. Todo lo que Dios extendió su mano, Él lo rescató, le dio su gracia de salvación, su don y su gracia de arrepentimiento, importante los dos de la mano. Ellos, dice, vendrán a Jesús. Y Jesús dice, y al que a mí viene, ¿cómo lo voy a echar fuera? Si es el Padre, mi Padre, quien me lo envía. Porque dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada. Fíjate, amado hermano, todos los varones y mujeres con el don de salvación de Dios que Él escogió y que Él les da la gracia de arrepentimiento y los lleva a Jesucristo. Dice que Jesucristo nunca los va a perder. De cualquier circunstancia podrán estar, pero nunca los perderá. Si no, dice que lo resucitaré en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Este es el mensaje de salvación para estos días que tenemos que compartir. Este es el mensaje de salvación. Buscar, orar, como lo haremos en algún momento. Que el Padre extienda su mano sobre muchas personas, sobre varones, sobre mujeres aquí en esta nación del Perú, con su don de salvación, que Él escoja. No que el líder ni que uno mismo se escoja, que Dios escoja. Porque cuando Él es el que escoge, escuche bien, cuando Él escoge, le da dos cosas inmediatas: su don de salvación y su gracia de arrepentimiento. Y Jesús lo recibe y, escuche bien, y nunca lo pierde. Es más, si en el camino hay procesos, Él los sacará de esa circunstancia.
Hermano amado, hasta aquí con mis hermanos de el YouTube, un ratito, si me disculpan.